Soy Misael Torres, un ciudadano colombiano que se expresa con el signo universal del teatro. Me crié en una población cercana de Tierra Caliente, Tocaima, y fui bautizado en Girardot, Cundinamarca. A los más o menos 18 años llegué a Bogotá con el objetivo de trabajar y estudiar, y a los 2 años de estar trabajando en una empresa que trabajaba como mensajero, tocaba con una bicicleta de hierro ir a repartir baterías de carro y bujías y eso. A los 2 años de estar trabajando con un compañero que conocí en Tocaima que se llama Alfonso Ortiz, un gran actor de teatro, director, que fue compañero mío en La Mama, luego en La Candelaria, y después fue maestro en algunas universidades y en México. Alfonso Ortiz, un reconocido hombre de teatro, me llevó al Teatro La Mama, y desde 1971 finales al 72 ingresé a este grupo. En esa época del 69, 68, 70, 71, Bogotá era mucho más frío que ahora. Yo me deprimía mucho porque el frío me daba duro, siempre el frío me ha dado duro. De hecho, por eso nunca me he quedado ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en otras partes, porque el frío me da duro y no soporto el frío. Entonces, aquí el recuerdo que tengo más de la ciudad era el frío que sentía en esa época. Y también recuerdo mucho los trolis, el sistema, digamos, de servicio público de buses, que eran los trolis, unos buses enormes, grandes como los Transmilenios de ahora, solo que eran eléctricos. Muy bueno que pusieron otras trolis porque son eléctricos y pues para el medio ambiente son importantes. Le decíamos los buses con calzonarias porque tenían una conexión estos buses con un sistema eléctrico que los conectaba, y a veces cuando se varaba, se bajaba el chofer. Tengo esa imagen, se varaba el chofer y con una cuerda, con un palo que tenían, y volvían a engarzar otra vez el punto de contacto para que le llegara corriente al bus. Recuerdo también en esa Bogotá de esa época, ya iniciado en el teatro, que solamente existía la sala de teatro, el local de la calle 54 con carrera 13, la sala del Teatro La Mama, que queda en la carrera 13 con calle 48, la sala del Teatro Popular de Bogotá, TPB, la Quinta con Jiménez, y la sala del Teatro La Candelaria. Esas eran las salas que habían, digamos, en la Bogotá, en donde yo comencé a trabajar en el oficio del teatro. Eran pequeñas
pequeñas salas, éramos pocos grupos, se podían contar con los dedos de las manos, 10 grupos y luego 15 grupos, y a partir de, pues, de toda la dinámica que se originó en ese contexto, en esa época en Bogotá, que era la vinculación de casi todos los artistas al sector político. O sea, la política fue una de las expresiones más, diría yo, más definitivas en el devenir de casi todos los artistas, en el caso mío, en el caso del devenir de los artistas del teatro, y cada uno de los grupos éramos como, se me olvidó la sala del Teatro Libre. La sala del Teatro Libre también existía. Y luego, posteriormente a esa sala también, una sala que creó el maestro Carlos José Reyes, que se llamaba la Sala del Alacrán, en la carrera segunda, como con calle, entre calles 12 y 11. Aquella época era maravillosa porque era un debate político permanente, un debate público permanente. Las obras de teatro tenían que ver con ese debate político. Realmente todos los grupos que estábamos en la esfera de la creación estábamos también vinculados a la esfera política, y cada grupo tenía como una cercanía con algunas organizaciones políticas. Los de la Candelaria tenían la organización, tenían un afecto por una organización política, la Mama en la que yo trabajaba otra, el Teatro Libre otra, y digamos este contexto de confrontación política servía mucho también para discernir sobre las ideas en las cuales nosotros nos movíamos en aquella época, y al mismo tiempo también sentíamos que habían tres corrientes en ese momento que yo podría identificar. Uno era la corriente brechtiana, en la cual, digamos, el Teatro La Candelaria y el TEC de Cali, que cuando venía a Bogotá hacíamos unos encuentros, era una definición como se planteaba en la época de Brecht, en la cual, digamos, es un actor social, un actor que tiene que distanciar, digamos, su arte, su manera de actuar, para lograr, digamos, puntos de reflexión en el espectador cuando está viendo un espectáculo. La otra era una corriente que era la corriente artodiana, que era una corriente de todos los anarcos, de toda la gente más anarca que había en el sentido del pensamiento. Y la otra era una corriente grotowskiana, que era en la que yo estaba con el Teatro La Mama. Yo tuve la oportunidad de conocer a Grotowski, tuvimos la oportunidad de hacer algunos encuentros con él cuando él estuvo aquí en Colombia. Y pues básicamente cada uno de los grupos fue, de acuerdo a su afinidad política, fue afianzándose también en una circunstancia estética, en una circunstancia, digamos, de compromiso social con el país a partir del teatro. En ese campo me acuerdo que en Bogotá disfrutábamos, no sé, era por moda, no sé, pero eran las peñas culturales donde nos encontrábamos casi todos los fines de semana. En esas peñas se movía mucho, se comía, se bebía, y los artistas que estaban en esa época nos presentábamos, fundamentalmente artistas de la música, y teníamos esos encuentros. Tengo ese recuerdo de esa Bogotá de esa época, y fundamentalmente tengo el recuerdo de un movimiento teatral que comenzó a consolidarse a partir del contexto del cual anteriormente me referí, y que se fue, digamos, compactando hasta plantear un movimiento ya maduro, que nos planteamos la posibilidad de hacer los festivales nacionales de teatro organizados por la Corporación Colombiana de Teatro, y los talleres de formación, que también era un centro de investigación de la Corporación Colombiana de Teatro, y que empezó a entrar en conexión con la Escuela Nacional de Arte Dramático que dirigía Santiago García. Yo tuve la oportunidad muy joven de hacer parte de esos talleres y de liderar esos talleres, uno de esos talleres, porque los otros era Santiago García, Enrique Buenaventura, Patricia Ariza, y aquí el que está hablando. Y era una época realmente muy fuerte, donde el teatro tenía una presencia muy activa en la vida política del país. Me acuerdo yo trabajando con la Mama de haber participado por lo menos en unas 50 huelgas, en donde era como una tradición que los grupos de teatro íbamos donde estaban los obreros y los trabajadores en huelga a presentarnos. Entonces ahí nos presentábamos al aire libre, pues con las obras que teníamos nos presentamos al aire libre, y de acuerdo a lo que cada grupo tenía como conexión, pues tenía más posibilidades de estar muy cerca del movimiento sindical, del movimiento obrero, del movimiento campesino. Muchos compañeros que yo tuve, digamos, en la época del 70 al 80, muchos cerraron filas hacia lo político e ingresaron a grupos políticos, algunos armados, otros desarmados, y constituyeron, digamos, una playa de artistas del teatro, que algunos sacrificaron, perdieron la vida, y otros pues estamos hoy
todavía vivos. En el caso mío, personalmente, haya o no haya dinero, yo siempre he hecho teatro. O sea, de hecho, en 52 años que llevo, yo he montado más de 70 espectáculos, 80 espectáculos para todos los públicos. He hecho teatro de mimo, teatro de teatro gestual, he hecho muñecos, he hecho títeres, he hecho marionetas, he hecho teatro de calle, teatro de sala, en espacios convencionales, no convencionales. He, digamos, explorado en la espacialidad muchas creaciones artísticas, ¿no? Y digamos que ahora con las nuevas tendencias, con las nuevas modas, con respecto, porque a mí me parece que cuando yo hablo de moda, en el caso mío del teatro, es cuando yo identifico que cuando una corriente teatral es moda y cuando una corriente teatral es pensamiento. Por ejemplo, una corriente teatral de pensamiento es el pensamiento grotowskiano, que planteó el actor santo, ¿sí? El actor desnudo, el espectáculo desnudo, o el planteamiento del maestro Peter Brook cuando habla del espacio vacío, ¿sí? Entonces, digamos, desde esa perspectiva, pues es un sistema de pensamiento. ¿Y cuándo es moda? Como ahora el famoso término de lo postdramático, el actor postdramático, la escena postdramática, las artes vivas. Me gusta más el teatro de pensamiento que el teatro de moda, ¿sí? El teatro de moda pues pasa, así como hace mucho tiempo llegó la moda de eliminar al director y entonces ahora todos los grupos, todos eliminaron al director, mataban al director de teatro, no había director y todo, y llegó, eso fue un fracaso, porque un espectáculo teatral que no tenga dirección pues es como una experiencia de una orquesta sinfónica que no tiene director, o sea, es un fracaso. O el fracaso, digamos, de que el teatro de texto, entonces ya mucho texto en la escena, mucho texto en la escena, y entonces ahora el teatro del silencio, teatro gestual, teatro no verbal, entonces se puso de moda, ¿sí? El teatro no verbal. ¿Y en qué estamos ahora? Pues otra vez en los textos. O sea, a ver, si a mí me dicen, defina el teatro en 3 palabras, yo digo, el teatro es un juego inventado por el hombre para verse en el espejo donde se devela todo, lo que la realidad no le permite a uno develarse. Eso para mí es el teatro, ¿sí? Y lógicamente, entonces, desde ahí se vuelve pensamiento, se vuelve análisis, se vuelve crítico. O sea, el teatro que yo hago es un teatro de pensamiento y yo, de hecho, he elaborado una propuesta de formación para actores que trabajan en la calle, para actores que trabajan en el vientre de la festividad. Y eso es pensamiento. Por ejemplo, ahora que estoy en este cuento, le preguntaba yo a actores y actrices de ahora, de este momento, si conocían cuál era la experiencia más antigua de teatro en Colombia. Ninguno me supo responder, de teatro popular en Colombia. Ninguno. Y está allí nomás, en San Martín Meta. Se llaman las cuadrillas de San Martín. Una de las estructuras escénicas más grandes que tiene el país, con más de casi 300 años de estar funcionando, se realizan todos los años. ¿Y por qué es una estructura escénica? Pues porque trata un conflicto entre los moros y los cristianos, el conflicto entre los negros y los indios, y porque es el legado de un teatro ancestral que se hacía en el medioevo en Europa, que era el teatro de caballería. Entonces es un espectáculo ecuestre. Quienes no han visto ese espectáculo allá en San Martín, pues van a quedar con la boca abierta cuando lo vean, porque realmente es una estructura dramática de teatro popular. Últimamente, hace como unos, creo yo, menos de 20 años, empezaron, digamos, a plantearse obras que hablan de la ciudad. En el caso, por ejemplo, personal, yo tengo una obra que se llama Lili Blue y sus hermanos, que es una obra finalista de un concurso nacional de dramaturgia y donde se ubica en Bogotá. Todo lo que es la noche bogotana, a partir de ahí, yo fui una de las personas que más estuve inmerso. Y lógicamente Lili Blue y sus hermanos, que fue en 1995, pues sacada esa obra, refleja un poco como esa, claro, ficcionada, ¿no? Refleja un poco como esa vivencia. En el 2010 hicimos un proyecto que se llamó Los Comediantes de la Independencia, en donde hicimos una investigación sobre todos los personajes populares de Bogotá. Y en un libro que hay publicado por la Alcaldía de Bogotá, se encuentra ahí en ese libro de la colección Arte y Memoria, libro dedicado a ensamblaje teatro y sus 30 años de existencia. Ahí hay algo que yo llamo entremeses bogotanos, que son unos entremeses, a manera de entremeses, que yo escribí acerca de todos los personajes que nosotros investigamos que pertenecían, digamos, al ámbito cultural, contextual, artístico de principios de 1900 y finales del 1800. Los Desplazados es una obra que trata sobre uno de los problemas más grandes que tiene el país, que tuvo en un momento, que son el problema del desplazamiento por
el contexto sociopolítico y económico que se ha dado en el país en diferentes momentos, de las grandes migraciones, del problema del desplazamiento tan tenaz, de cómo los paramilitares, de cómo los ganaderos que apoyaban los paramilitares, de cómo, digamos, la violencia en el campo obligó a grandes masas campesinas a migrar, a engrosar los anillos de miseria de las ciudades. Entonces, de esa sensación que yo tuve, ¿sí?, nació Los Desplazados. ¿Y cómo hice Los Desplazados? Pues ahí sí, como cada creador tiene su manera de resolver. Pues la manera más sencilla y tautológica es hacer una obra sobre los desplazados que se van y que llegan y tal. No, yo tomé el mito del incesto, que es el que le da forma y cuerpo a 100 años de soledad. Y entonces a partir de ese mito me inventé una ficción de una familia que a partir de haber roto el tabú del incesto tienen que emigrar y pasar por diferentes territorios donde hay muchos desplazados. Y a partir de ficcionar como la relación entre los antecesores de los personajes de 100 años de soledad y la realidad, digamos, actual, nació Los Desplazados. Y esa obra, por supuesto, tiene una serie de elementos expresivos populares muy fuertes, de los cuales yo, digamos, me valí. En mis vivencias, yo he sido una persona que he recorrido el país bastante y he vivido en muchas regiones del país. Entonces, por ejemplo, casi toda la cultura pacífica con respecto a los muertos, a los entierros, ¿sí?, fue reflejada en esa obra, en Los Desplazados. Pues el olvido es una maldición que tenemos los colombianos, que García Márquez lo refleja muy bien en La Peste del Olvido. Nosotros ya nos olvidamos de lo que pasó hace 1 año, 2 años. Ya nos olvidamos. Estamos viviendo una sociedad tan absolutamente fax, rápida. Estamos viviendo una sociedad donde todo pasa muy rápido, que lo que sucedió hace 1 año, 2 años, ya no está en la memoria. Entonces es como una peste, es una maldición del pueblo colombiano. Afortunadamente hay excepciones desde el punto de vista de la organización, de sectores de la sociedad que han logrado, digamos, trabajar y luchar porque esa memoria se pueda, digamos, manifestar. Entonces la memoria para mí y el olvido, la memoria y el olvido tienen una relación en ese sentido, ¿no? O sea, la memoria es la lucha de algunos sectores de la sociedad que han creado la manera de no olvidar lo que ha causado, digamos, tremendas dificultades para el país. Y el olvido pertenece, digamos, ahora a los nuevos tiempos, donde la cultura es rápida, donde tú tienes un celular aquí, donde las redes te están diciendo una cantidad de cosas y en 3 días ya desapareció esa noticia y ya es otra cosa. Eso relacionado con la ciudad, ¿cómo lo identifico yo? Afortunadamente, los artistas existen, y los artistas de pensamiento, a mi modo de ver, son los verdaderos cultores de la memoria. Son los que realmente construyen la memoria de un país, la memoria histórica, la memoria mítica, la memoria social, la memoria cultural de una nación. Han sido los artistas los encargados de sintetizar esa memoria, de conservarla, de expresarla. Los artistas plásticos, pues de su expresión plástica, los teatreros, en este caso, desde una dramaturgia que hable de esos problemas. Entonces, hay afortunadamente dramaturgos y grupos de teatro que todavía trabajamos en la construcción de esa memoria. Bueno, considero que este tipo de trabajo que ustedes están haciendo, o que una persona como Prada está haciendo de recoger memoria, es una necesidad. Creo que uno de los puntos más débiles que tenemos nosotros como sector teatral es precisamente pensamiento crítico y pensamiento que pueda, digamos, ser legado. Entonces, este tipo de trabajos es un trabajo sobre la memoria. Seguramente cuando yo ya sea un esqueleto o un polvo por ahí en el camino, esta entrevista por allá podrá ser vista, oída por actores del 2050 y actrices. Y lo que yo estoy diciendo en este momento será un motivo de análisis, de discusión, de pensamiento de esos actores del 2050. Entonces, por eso estoy aquí, por eso, digamos, trabajo, porque yo soy una persona que trabaja sobre la memoria. Y
sí considero importante este trabajo y de hecho yo trabajo como asesor en un centro de investigaciones en la cual, digamos, el rescate fundamental es la memoria ancestral, la memoria de las expresiones populares, que son los que realmente definen lo que es la identidad de una nación, de un pueblo.